Hablando un poco de la actualidad, antes de ir al picadito, terrible lo del accidente que hubo en la entrada a Salta, pasando la Honor, del cantante, básico, de sonido mal. básico. No Lamentablemente. volvieron a sacar, creo, No, parte de lo... venía pensando eso, si había parte de prensa del Hospital San Bernardo que suelen sacar cuando hay como una notoriedad pública, Claro. ¿viste? Contar, no vi nada del finde. Pero sí, hasta el sábado, el fallecimiento del batero, lamentablemente. El baterista de Sonido Básico, el cantante estaba internado. Sí sacaron ellos un comunicado diciendo que estaban como fuera de peligro. Pero nada, una situación muy compleja. En observación, obviamente. En Después observación, de semejante claro. choque. Las imágenes son realmente impactantes de cómo ha quedado la camioneta que estaba yendo. Que si no me equivoco, Jujuy, no recuerdo. estaba yendo porque acababan de tocar en la metro. Es terrible, es terrible. Sí, a muchos, bueno, a lo largo de la historia de los músicos, principalmente de la movida tropical, del cuarteto, suelen tener este tipo de accidentes en la ruta, ¿no? Por una cuestión. Rodrigo. Y muchos han contado durante mucho tiempo que viene, no quiero hacer alusión a este caso porque no lo conozco, vamos a ir a otros, de pibes que llegan a tocar 20, 25 veces en la noche en ciudades distintas, que es lo que pasa acá. Cuando vienen al norte suelen hacer Güemes, Jujuy, Perico, Palpalá, ¿viste? Hacen como... Algunos cruzan hasta Bolivia, vuelven, bajan, toda van. la noche, o sea, arrancó tocando a las 2 en un lugar, una en otro, 2 en otro. Entonces, la agenda que tienen y cómo tienen que manejar en la ruta es muy complicado. Y bueno, nada, muchos han denunciado a lo largo del tiempo, decir, che, qué inconsciente que éramos. Repito, no rememoro este caso porque no lo conozco, no sé cuál habrá sido el... Es la mayoría, ¿viste? Acá el motivo hablaron de la neblina. En primera instancia decía se durmió el chofer y demás. La primera versión de la policía fue la neblina, que no llegaron a ver un camión. Pero nada, cuestiones que han pasado, pero lamentable, nada, estas cuestiones de tener que laburar mucho a la madrugada en ciudades y ciudades e ir viajando. Y una banda que ya hace años. Sí, yo no sabía que se habían separado ellos, que el cantante ya no es como de Sonido Básico, porque Sonido Básico sigue existiendo. Pero él se separó y es Cartucho, ¿es? Cartucho y sus sonidos. Cartucho y sus sonidos básicos, así sería. Claro. Perdón, la camioneta venía para Salta. Ah, mira, ya venía para acá. Sí, venía para acá. Había tocado. Era temprano, claro, porque era ya después de las 6 de la mañana. Y la noche anterior había tocado, si no me equivoco, en Rosario, una cosa así. Porque Rosario estuvo de la el viernes Frontera, en la metro. algo así. Tuvo el viernes. Claro, pero tocó en la metro. Y de ahí se debe haber ido y era la vuelta acá. Capaz que estaba haciendo base en Salta. Ah, puede ser. Claro, ser. dicen Porque eran 6 de la mañana. La camioneta iba de Güemes Claro. a Salta. Claro, 6 de la mañana me parece que fue, ¿no? El accidente. 5 y media, 6, sí. Bueno, amigos, repasamos el picadito de noticias del día de hoy. El fin de semana hablamos acerca de la interna de Milei y Villarruel. Bueno, un poco pasaba el 9 de julio de esto, que Villarruel fue solita a los actos en Tucumán. Después, al otro día tenía sesión en el Senado. La trataron de traidora, de trabajar con el kirchnerismo por no frenar una sesión que el gobierno nacional entiende es muy complicado para los números del país. Básicamente nos pone en déficit, según lo que dice el propio Javier Milei. Esto ha escalado totalmente hasta que el sábado Victoria Villarruel dijo, la verdad que estoy bastante harta de que me estén tratando de esta forma. ¿Y qué voy a hacer? Engancho Instagram y voy a empezar a responder a mis seguidores. Voy a empezar a responder y empezó... Esa época de redes sociales. Época de redes sociales, dice, voy a responder y voy a responder con la verdad. Acá tenés. Y la verdad que los tweets que publicó Victoria Villarruel en redes sociales, los comentarios en Instagram, han sido bastante picantes y la verdad es que ha movido el avispero político. O sea, en una sola tarde movió absolutamente todo, ¿no? Esto ha tratado... A ver, habían comentarios como traidora de la vicepresidenta, un montón de cuestiones que a mí me parece que ella llegó a un punto de cansancio. ¿Cierto? Porque ahora vamos a repasar dos partes, ¿no? Una diputada nacional de La Libertad Avanza diciéndole que en televisión que es una traidora, Bullrich hablando con Majul
básicamente dando a entender de hay que sacarla a Victoria Villarroel del gobierno. Entonces, ¿qué les pasa a estos flacos? Bueno, un poco esto, ¿no? A ver si volvemos al primerito, porque esto arrancaba así, dice: ¿por qué abriste y diste lugar para que voten por minoría, retroactivo y jubilación? ¿Vos querés romper el equilibrio fiscal? ¿Querés que el esfuerzo de todos estos meses se vaya a la basura? Mala. Y Victoria Villarroel responde abajo: si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debería ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos. Que ahorre en viajes y en la CIE y listo. Pero Adentro. toma, mandala a guardar. Victoria, ¿qué pasó? A ver el próximo. Te fuiste a tomar un avión, bien se pudo. Después no sabes por qué te dicen que coqueteas con la casta. Acá dice, un avión de línea, no un avión privado. No uso aviones del Estado. Eso solo lo usa Milei y su hermana. ¡Ay, Ahí está papá! caliente. Ahí está caliente el agua del A mate. la puntita nada más. Del presidente nos acordaremos, de los vices nadie se acuerda. Mejor, así vivo mi vida en paz, dado que así vivimos los que no robamos. Saludos. Uy, Victoria mierda. presidenta. Ay, tu laburo es al lado de Javier. ¿Qué carajo estás haciendo? ¿Un presidente que no puede saludar a la persona con la que llegó al poder? Hacer reclamo a él, que yo la educación no la pierdo nunca. ¡Ay, mi Dios! Perra, mala. Con ese Ay. comentario, Victoria terminó de confirmar que Javier Milei y ella ni siquiera se saludan. Que el 9 de julio, la semana pasada, hace menos de una semana, ella en declaraciones decía: no, nosotros no tenemos contacto, Claro, seguimos claro. hablando. No la mejor charla Claro. de ¿qué haces, chiquita? Pero, ¿Qué haces, jamoncito? ¿Cómo que le decían? Jamoncito. Jamoncito. Bueno, nada, le puso bastante picante el sábado Victoria Villarruel a todo esto. Recuerden que esto arranca desde el jueves y esto decía Santillán, una diputada nacional que salió en contra de Villarruel un día antes, ¿no? Victoria Villarruel no sabe hacer política, decía. Mírala. Victoria Villarruel es una persona que está cumpliendo un rol institucional que ni siquiera para apretar un botón sirve, porque ella es tan enamorada de la alta política y no sabe hacer política. No Bueno, Victoria Villarruel es por el una otro persona lado, Majuli Bullrich, programa de La Nación Más, dando a entender un estilo de tendría que renunciar. Míralos vos. Mirá Como vos. presidencialista que responder a lo que el presidente, el Ejecutivo, plantee, porque ella es miembro del Poder Ejecutivo. Ella no es una parlamentaria, es miembro del Poder Ejecutivo. Entiendo. Hoy dijo una frase, Victoria Villarroel, que dijo, el Senado son los senadores, yo no soy del Senado. Entonces, ¿qué es? ¿Una mera administradora de dar la palabra? No, un vicepresidente es algo más profundo que eso. Claro, es político. La Es- cabeza, claro, es la cabeza, es la representación del Ejecutivo en el Senado para que el Ejecutivo pueda, digamos, como presidenta del Senado, tiene una responsabilidad enorme. Y si ella no lo cree, o cree que es solamente una mera administradora, Opa. bueno, entonces debe, pero es que lo dijo ella. Entonces, el daño que está... ¿Debe renunciar? al gobierno. Epa. No, mire, yo no voy a opinar sobre qué tiene que hacer, porque ella es la que debería de haber hecho hoy algo que no hizo, con lo cual pedirle peras al olmo no tiene sentido. Cuando uno traiciona aquellos principios por los que llegó a un determinado lugar y pone por encima del fondo, ¿no es cierto?, decir, no, yo me debo a los senadores. No, ella no se debe a los senadores, ella se debe a los millones de argentinos que la votaron junto al presidente Milei. Bueno, en consonancia a esto y después de los tweets que recién te contaba, el domingo estuvo Milei desayunando justamente con Bullrich en Olivos, subieron una foto, el presidente dijo, así me malcría la ministra, me trae las galletitas que a mí me gustan, unas galletitas bueno. bastante particulares porque son esas de vainillita con chocolatito, está rica, bañadita en chocolate. ¿Cuál? ¿Pero es conocida o...? Son en las panaderías siempre están de distintas masas, pero viste, es la mitad chocolate, mitad la masa común. Ya. Tampoco lo vamos a poner a discutir la la maicenita, galletita. No, claro. yo quiero saber qué galletita se come. No me interesa, bueno. No, Bueno, pero de verdad. Nada, no le gustan las pepas, parece ser. En este caso, la señal empezó a
para despertar a los analistas políticos, porque dicen, ojo, porque esta foto no es solamente de un simple desayuno de domingo y qué Ajá. linda que está mi amiga, ¿no? Tiene que ver con... Puede ser la próxima candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires y tiene que ver un poco también con el posteo, ¿eh? Milei puso trazando nuevos objetivos de cara al futuro y defendiendo los logros que el partido del Estado quiere romper y el clásico Viva la libertad, carajo, ¿eh? A la productora se le debe estar haciendo un quilombo encontrar el tweet porque Milei retuitea como 500 tweets al día. Estudiado trabajo. esto, ¿no? Sí, sí, es su Entonces retuitea, postea, etcétera, etcétera. Debe ser muy difícil bajar para encontrar un tweet que fue Sí. ayer a las 9, o sea. Claro. Nada, en este caso Bullrich reposteó la foto y puso más transformaciones, más libertad, más prosperidad. Estamos libertad. en marcha, dijo la propia ¿Puso ministra. también Viva la Libertad? No puso ella Viva la Libertad. Bueno, en este caso, posterior al sábado de muchos tweets, salió la señora Patricia Bullrich y dijo que debería haberse puesto a la cabeza y decir que no iba a estar al frente de una sesión que no es legal. Y concluyó, es muy simple, que se ponga del lado de la gente, no de los senadores kirchneristas, lo decía en un acto. Ahí está la foto, Ay. mirá, dame las masitas. Ahí está, así las ya, conocés. ya, Son riquísimas. sí, Son son como unas ricas. mini donitas, Sí, ¿viste? sí, sí. Ahí está. Ay, no me tomé la foto, Javi, no me la verás. Bien. Porque me parece que está invitando a la foto de Forbes de allá, de atrás. ¿Ves que tiene una foto de Milei de Forbes que está mirando a la cámara así? Parece que verdad. es una puede suerte ser. de No, invitación. yo digo, capaz que... Bueno, a ver qué decía Bullrich en el acto. Ajá. Y ayer la vicepresidenta tenía que haberse puesto a la cabeza de decir, no voy a estar frente a una sesión que no es correcta, que no es legal, que no es legítima porque no estaba convocada. Punto. Esa es la discusión. Que se ponga del lado de la gente y no del lado de los senadores kirchneristas que el día de ayer lo que querían, como lo dicen todos los días, es ver al presidente subiéndose un helicóptero. Es simple. Es simple, nada más. Es simple, No. es claro. Cortita Bueno, la pie. déjame decir una cosa, que ella me imagino que es una política, una ministra que se acuerda bien del helicóptero, porque fue parte de ese gobierno también del helicóptero, Claro, ¿no? sí, fue parte del gobierno, claro. Uf, casta pura. Tras la tormenta en el Senado, porque entiendan ustedes que para el gobierno lo que sucedió el jueves fue una derrota dentro con los senadores, porque venían llevando una muy buena relación con senadores, con diputados, con gobernadores, en esto que le venías contando, una cuestión de negociaciones, decir a tus senadores, la charla con los gobernadores era decir a tus senadores que mañana me aprueben esto, decir a tus Dale. senadores que no, que esto lo den negativo, cosas. Entonces venía ahí. Ahora, los senadores estas últimas semanas se rebelaron. Dijeron, esto nos está teniendo medio de dolobu porque nos pide muchas cosas. Nosotros por ahí pedimos las nuestras, que es, necesito platita para las obras, necesito plata para ir para el hospital, qué sé yo. Y no nos está mandando nada. Entonces dice, estamos en un desequilibrio ahí. Vos todos sí, a mí nada. Entonces, listo, el jueves Claro. nos rebelamos todo y todos voten todo lo que vaya en contra de Milei, lo Se votemos. Entendiendo también que muchos deben decir, no, bueno, había que votar por los jubilados, había que votar, Obvio. ¿viste? Se entiende. Bueno, en esto, ¿qué dice el gobierno? Ojo, tenemos que retomar la buena relación con los gobernadores. El jueves están llamados a una reunión en un cóctel en la rural que va a ser convocado por la Sociedad Rural Argentina y donde va a estar Guillermo Francos, el jefe de gabinete, y este va a ser como un primer gesto para reactivar el diálogo en ese sentido. Bueno, en este caso el oficialismo está en alerta porque tienen esto, ¿no? Si caen los vetos en el Congreso, la política fiscal de Caputo puede verse bastante comprometida en los próximos meses. El foco está en armar un bloque de al menos 86 diputados aliados y evitar que la oposición le marque la agenda a Milei. Entonces, a partir del jueves van a empezar las negociaciones y Con también los los gobernadores. gobernadores deben decir, a ver, hay algunos que estuvieron todo ok el jueves pasado. Rogelio Frigerio, Ignacio de Entre Ríos, Ignacio Torres de Chubut, Alfredo Cornejo de Mendoza, el gobernador de Chaco, San Luis, pero también quiere acercarse y volver a tener un diálogo con quienes han venido acompañándolo, pero que en el último tiempo parece que se dieron vuelta.
tiene que ver con el de Tucumán, Osvaldo Jaldo, el de Catamarca, Jalil, el de Salta, que es Sáenz, y el de Misiones. Bueno, a ver qué decía Milei posterior al jueves, porque para Milei los gobernadores están en contra de él directamente. Lo quieren destruir. Pobre. Falso. Además, la recaudación a los gobernadores les viene creciendo entre el 7 y el 8% en términos reales. Es decir, están recibiendo un montón de recursos. Además, partieron de una situación de equilibrio, con lo cual no es que le están faltando recursos, le están recibiendo más recursos. ¿Pero por Es qué no más, le da eso que piden? porque ¿No corresponde? No corresponde. ¿Y entonces por qué piden? ¿Están locos? No, quieren destruir al gobierno nacional. ¿Todos? Sí, obvio, claro. En realidad, a ellos Bueno, no les el importa. problema, y lo venimos contando hace bastante, ¿no? Y vuelvo a... ¿Por qué está esta discusión con los gobernadores? Gobernadores piden, el gobierno no da, el gobierno sigue con la postura de no hay plata, no hay guita, pero por el otro lado los gobernadores siguen insistiendo en la repartición de fondos y además el tema de, che, basta de sacarme los impuestos a nosotros, o sea, pagamos impuestos nacionales, devolvenos esa guita, o sea, ¿por qué nosotros pagamos y no sé en qué la está usando? Claro. Como diría Villarruel, en viajes privados y en la CIDE quizás, pero nosotros necesitamos para otra cosa. Axel Kicillof habló acerca de esto. Dijo, tremenda semanita que tuvo Milei. Para el 9 de julio, para el acto de Tucumán, tenía solamente 2 gobernadores confirmados, que es un poco lo que hablábamos. El año pasado, una gran mayoría de gobernadores que lo acompañó en El esta Pacto de firma Mayo. del Pacto de Mayo. Y este año solamente 2 iban a ir. Entonces, en eso dijo, hay niebla en el aeropuerto, no voy, excusa. Villarruel va y lo termina de alguna manera dejando en ridículo. Vos no podés venir a Buenos Aires por la niebla, pero yo estoy acá. Y mirá lo que decía Axel. Recalculando. Recalculando. No, la semanita que tuvo Milei, tremendo, tremendo. Congreso, Día de la Independencia, el 9 de julio, una invitación a los gobernadores que vino acompañada de negativas en general. Milei diciendo que no podía viajar por el clima, por la neblina o qué sé yo, y ese mismo día viajando a Villarruel para ahí, como para dejarlo en ridículo, que no había ningún impedimento para ir, o sea que lo que tuvo es una negativa que me parece que es justificada, porque la última vez que hizo esto fue en ese famoso Pacto de Mayo, que terminó siendo un 9 de julio, y comprometiendo a los gobernadores, aún los que son más afectos a acompañar a este gobierno, más allá de sus resultados, acompañándolo a Milei, un papelón que hoy todavía estamos esperando, ¿no? Ha hecho como un consejo, no sé qué cosa, pero en aquel momento era debido a muerte, según Milei, ir al Pacto de Mayo, y la verdad que iba a otra puesta en escena similar. Yo recuerdo en aquel momento que dije, bueno, empiecen sin nosotros, sin la provincia de Buenos Aires, pero luego básicamente creo que el tiempo nos dio la razón. Gobernador, ¿y por qué no quiso viajar el presidente? ¿Por qué le parece que no quiso viajar el presidente? No, yo creo que tenía confirmados 2 gobernadores, habiendo invitado a todos, o uno, tal vez el anfitrión. Así que bueno, puso en juego esta capacidad de ser acompañado, que le terminó así, y me parece que hubiera sido una foto muy penosa, muy triste. Claro. Y que no la quiso Políticamente tener. no lo ayudaba. Me da la impresión. Miguel Bogiano es asesor económico de Milei. Estuvo el fin de semana en la mesa de Mirta Legrand y en una de esas Mirta se despachó y le dijo, ¿qué pasa con el tema de las valijas, querido? Nene, ¿qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué había? 10 valijas, se escanean 5. Bueno, hubo como una suerte de reproche de Mirta Legrand, porque el reproche de Mirta es, los argentinos tenemos que saber qué había en esas valijas. Dice, no puede pasar algo como Te tira la desapercibido. Balubi. ¿Y entró la Balubi o no? El asesor económico de Milei se puso bastante incómodo y dijo, desconozco, pero lo que dice él, lo que tengo entendido es que el escaneo es al azar y no es siempre, según lo que dicen.
Aunque me parece raro cuando uno viaja con valijas. ¿Es al azar y no siempre? Así dijo él. No sé, Wow. no sé. Cuestiones, Sí, qué ¿no? sé yo. En este caso, el caso de las valijas, para que recuerden, tiene que ver con un viaje que se hizo a principio de año, en donde en un avión privado de la empresa perteneciente a Escaturice, que Escaturice actualmente es el nuevo dueño de Flybondi, es un allegado, un amigo de Javier Milei. Esta empresa de aviones privados llegó con un vuelo, se bajó una chica de 23 años que también es muy allegada al gobierno de Javier Milei, con 10 valijas. Ay, Y solamente se escanearon 5 de las 10. Entonces dice, che, ¿qué pasa con la seguridad aeroportuaria? Porque además se ve a personal del aeropuerto dándole como vía libre a no, pasá por acá. Y viste, como, Claro. como todo un movimiento extraño Evitemos las de, cámaras. che, no vamos a escanear esto. El piloto habló acerca de la situación. Dijo que esas 5 valijas no escaneadas son de él y que llevan inflables, ropas y otras cosas. Que nada de lo que están de alguna manera por ahí pensando del otro lado. Ahora, hay un dato que salió el fin de semana que tiene que ver con que el piloto del avión, el que manejaba piloteaba este avión privado, es el mismo piloto que echaron en la presidencia de Alberto Fernández cuando estrenaron el nuevo avión que compraron para presidencia. ¿Se acuerdan que en la época de Alberto Fernández adquirió un nuevo avión, se vendió el Tango 01 y se compró un Sí. avión para los viajes presidenciales? Sí, sí. Bueno, el día que llega a la Argentina, mucha gente se acercó a Aeroparque a ver el avión, qué sé yo, y el avión hace maniobras bastante comprometidas porque volaba a una baja altura y hacía maniobras que quiso bajar, después subió y todo. Sí. Y cuando vieron todo muy lindo, los videos se viralizan en redes sociales del aeropuerto, dijeron, che, pará, lo que acaba de hacer el tipo es recontra peligroso y no pidió ningún tipo de autorización para hacerlo. Entonces en ese momento decidieron Sí, sí, me desafectarlo. Bueno, parece ser que Escaturice lo toma y lo pone como piloto. Venite para acá, papi. Y es el mismo piloto que ahora declara y está en el ojo de la tormenta por las valijas. ¿Qué decía Mirta Legrand el fin de? ¿Qué venían dentro de las valijas que llegaron a Ezeiza? Las 10 valijas. Desconozco, pero... ¿Qué problema es ese? lo que- ya lo que deberíamos tengo estar, entendido, los argentinos ya deberíamos saber qué había dentro. Pero lo que tengo de esta entendido es que valija. el escaneo es al azar y no siempre. Hubo una declaración del piloto haciéndose cargo de que la mayoría de esos bultos eran de él. Sí, pero una y guitarra, declarando dale, lo no. que eran y lo que se veía. Es y no. como un déjà vu, Pero pasa hay que siempre. explicarlo. Ya lo hemos vivido esto, ¿eh? Ya lo hemos vivido. Con los Wii, con Wii, yo creo que cuando cuando se vea de dónde salieron y los escaneos de ahí vamos a tener una respuesta. Me parece que la respuesta que nos dieron ahora parece como que nos están tomando el pelo. Sí, ¿no? igual Entonces me parece que puedes volver a escanear 5 valijas. Ese no siempre se escanea, ese sí que es una No, eso es tomada verdad, de ¿eh? pelo. No, es verdad. eso. Pero perdón, Chicos, en ¿qué? el aeropuerto siempre es así. Cuando vos llegas, hay Sí. un semáforo Claro. donde si te toca Pero ahora verde, te es ha- que tus valijas tienen que pasar Te por hago el una escáner. Si te consulta. toca rojo, pasas Cuando directamente. vos dejás tu valija en Es el al revés. despacho, cuando despachás tu valijas, cuando después la vas a retirar en la maquinita que va dando vuelta y va girando. si no te toca- en esa parte cuando el de atrás la van cargando, ¿no pasa por un Claro. escáner ahí? Antes de que salga para que vos la retires en esa máquina. Para mí Yo te sale creo por- que no. Me parece que no. Porque va directamente la Va sacan del avión, van va a la derecho a la cinta. Y ahí a esa cinta no tiene un escáner. no tiene. No, ahí no un tiene escáner. escáner Ah, ahí. bueno, no sé. Ah. Y el escaneo de valijas cuando vos llegas del exterior es si te toca rojo, frenas y tu valija pasa revisión, pasa por un Claro. escáner, lo revisan. Si te toca verde, pasás directo y te vas. Eso es verdad. Eso es Sí, verdad. está bien. Es remil al azar. Y perdón, pero cuando vos ¿Fuente entras a la. TikTok Pero o- cuando- No, fuente real porque No, viajé. era así. Pero, así. no, pero, Sí, 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 te pero creo, te cuando, creo. cuando vos entrás, sí, cuando salís es cierto, pero Sí. cuando No, cuando entras, entras- Cuando pasa cuando por- sí, entras- o sea, sí te controlan te todas las controlan. valijas. No. ¿No? Luis, sí, te controlan Te todas. controlan, Acá en pasan por acá el escáner en el de Salta, rayo X. Cuando entras al de Salta está el de PSA que te cuando pide el entras, documento. sí. Por eso, cuando entras a ya a la sala de embarque, en todos los aeropuertos te Sí, cuando controlan. entras, sí, pero Entonces eso- por ahí debería haber una cuestión de pedir quizás al aeropuerto de Estados Unidos, de Miami, de donde registro. provenía un registro a ver si ellos Bueno, eso tienen el sí, escaneo sí, pero eso de las también 10 depende. valijas. Sí, eso sí, depende que el aeropuerto lo quiera dar, pero. Claro, sí, por supuesto. Pero digo, en la entrada al país, o sea, si acá dicen ¿qué traía esa valija que en el aeropuerto no lo controlaron? Y puede ser que no lo hayan controlado y no haya pasado por un Puede escáner porque ser. es al azar. Puede ser. O sea, lo llamativo acá eso no es es un mal En trabajo. Ezeiza es así. 5 sí, 5 no.
Bueno, Ferrari, en justo esto, mientras unos. estaba hablando de una cuestión más con lo que había pasado el jueves en el Senado y demás, Polino alzó la voz y fue en contra de los políticos. No se guardó nada. Los sueldos de los senadores, de los legisladores, deberían ser igual a un maestro, decía. Hablaban, digo, el análisis que hago yo es, digo, la gente que nos gobierna y la oposición tienen cero sensibilidad para con el pueblo. Tienen unos sueldazos, ganan una fortuna de dinero, tienen entre 6 y 20 asesores, se levantan la mano despacito para ganar 10 palos por mes. ¿Y dónde está la sensibilidad? Porque está llorando, están todos hablando, los jubilados, la educación. Entonces, los que están haciendo las leyes para este país, los sueldos que tienen los bancamos nosotros, los pagamos nosotros. Y ahí no dicen nada, y se cubren entre ellos, ¿viste? Porque ahí sí está unida la oposición con el oficialismo y con el otro. Todos ganan fortuna, y yo sostengo, y lo dije una vez en esta mesa, los sueldos de los diputados y senadores deberían ser igual o inferior a un maestro, a una enfermera o a un médico. O igual, sí. Porque trabajan una vez por mes, van obligados, van a poner la cara. Cuando le dan la orden de arriba, no baja nadie. Sí. Y la plata, a fin de mes, los 9 millones de pesos la van a buscar todos los senadores. Bueno, esto decía, tuvo bastante repercusión en redes sociales. Un discurso muy demagógico, ¿no? A ver, hay una cuestión que, si lo charlamos, tiene toda la razón del mundo, ¿no? Claro. Y uno se indigna de estas cosas y se indigna siempre. El tema es que no va a cambiar nunca, digo, en ningún lugar del mundo pasa, digo, en todos los países del mundo la situación es la misma, hay mucha gente que se queja exactamente lo mismo, pero está bien que lo diga Polino. El tema es cuando lo dice un político, ¿no? Porque cuando lo dice un político, lo hemos visto en campaña de Javier Milei. La verdad que es muy demagógico porque es como, che, yo quiero ser candidato a algo. Yo agarro ese discurso y te puedo asegurar que algo voy a llegar porque termino comprando a la gente de alguna forma, ¿no? La gente dice, che, tiene razón, pero la realidad es que cuando llegue no voy a cambiar nada. O sea, esa es la realidad, ¿no? Bueno, por el otro lado hay una alerta por una nueva ola de frío en 15 días. Aparentemente se espera una ola de frío fuerte. Según lo que comentan, podría ser más fuerte que la de julio, en ese caso, no se ensalta, pero alrededor del país sí, esto es a nivel nacional. Hay más de, según lo que comentaron, se llegó a un consumo de gas récord, hubo cortes, recuerdan ustedes, en la estación de servicio. Entonces ahora están con una cuestión de, che, en julio nos pasó eso, si ahora va a venir otra en 15 días, más o menos estimado para agosto, ¿qué va a pasar? ¿Tendremos gas? Se habla de que hubo un consumo de más de 100 millones de metros cúbicos diarios y hubo cortes, en Mar del Plata, en hogares, en gastronómicos, en escuelas. Bueno, acá lo iban haciendo por partes. En Argas estiman un consumo menor, cerca de 80 millones de metros cúbicos que deberían poder cubrirse con importaciones, algunos cambios en el sistema eléctrico y cortes programados en industrias y estaciones de servicios. Es un poco lo que están estipulando para los próximos días. Pero las empresas hablan de que falta un plan B, dicen. La primera hora, las petroleras se entregaron menos gas del esperado, hubo falta de coordinación y decisiones tardías y algunos parques industriales que no respetaron los cortes. Ese es el problema que hoy están analizando. Ahora, hay un exfuncionario dijo que la baja de presión en las cañerías hizo que el gas se cortara solo en los medidores y que para volver a prenderlos hubo que intervenir casa por casa, como en Mar del Plata. Es una situación más compleja, no es tanto como la luz, como explicaba Guillermo Moreno, que en 2 minutos te devuelve la luz. Ahora, rememoraron mucho en redes sociales, a partir de esta información, el discurso que tuvo Javier Milei hace un par de meses, en donde hablaba de que en Argentina no iba a volver a faltar gas. Bueno, la situación hoy es otra. Pero no solo ya estamos revirtiendo décadas de deterioro, sino que tenemos una potencialidad enorme, con las exportaciones de petróleo que son una realidad, pero también con mayores exportaciones de gas a nuestros países hermanos y de GNL al resto del mundo en pocos años. O sea, hablamos de una fuente de recursos extraordinaria que, de mínima, puede abastecer la demanda argentina por los próximos 150 años. Por eso Vaca Muerta es un antes y un después para nuestro país. Nunca volverá a haber faltante de gas en la Argentina. Alcanzará en demasía para nuestro país y también para exportar. Nunca volverá a haber déficit energético en la Argentina. Al menos nunca mientras no nos desviemos del camino de la libertad. Bueno, pero no
Recuerden el pastor Sí. Jorge Ledesma, pastor evangelista de Chaco, bastante cercano a Milei, en donde ha dado declaraciones diciendo que tenía 100.000 pesos en la caja de ahorros y de repente tenía $100.000. Bueno, durante los días que fueron pasando, la justicia empezó a investigarlo porque dice, che, acá hay algo raro y está bien. Bueno, lo empezaron a investigar. En eso que empieza la investigación, él sale en otras declaraciones y dicen, paren, frenen todo. No era $100.000, eran 9.500. 9.500 dólares. No, 9.500 dólares. Que él hizo, pues metió 100, al principio dijo que eran $100.000, $100.000 son más de 130 millones, 150 millones de pesos, ahora $9.500 era lo que él había encontrado en esto, Pero ¿no? nada que ver la cifra. ¿En qué sentido? 9.500 a 95.000 pesos. O sea, porque si primero era... Primero era $95.000. No, pero si era... Pero... Toma dos. Espera. Él dijo primero que él tenía 100.000 pesos, sacó 6.000 y le quedó 94.000 pesos argentinos. Después, cuando volvió, encontró dólares. ¿Que no? Sí. Bueno, en teoría sería que él tenía $10.000, sacó plata y le quedó $9.500. No, él lo que dijo en primera instancia que tenían $95.000. Ahora, una vez arrancada la investigación, él dice, no eran $95.000, eran 9.500. Me confundí, le puse un cero de más. Claro, era mucho menos de lo que dijo, claro. En esto empieza un rum político. Manu Jove, que es un periodista, según lo que le llega información de Chaco, para la próxima campaña, la iglesia evangelista estaría de alguna manera financiando la campaña política de lo que va a venir camino a octubre. En esto, según se supo, Eduardo Lule Menem, que es quien está haciendo el armado con Karina Milei, están haciendo el armado político, que son quienes han hablado a Olmedo y le dijeron, vos vas a ser el candidato a senador en Salta. Están viendo en Chaco quién va a ir. Bueno, quien suena bastante en punta para ser candidato es el hijo del pastor, que es el señor Guillermo Ledesma. Guillermo Ledesma, que ya ha sido candidato provincial por Juntos por el Cambio en 2021 y ahora sería la oportunidad para que encabece la boleta de diputados nacionales en Chaco para las elecciones de 2025. Tremendo. Rumores y especulaciones respecto a algún tipo de financiamiento de campaña de esta iglesia, que por supuesto es muy caudalosa en términos de recaudación. Pero no conforme con esto, hay quienes dicen que Lule Menem en particular, el armador de La Libertad Avanza a nivel nacional, mano derecha de Karina Milei en el armado, le está proponiendo a a Jorge Ledesma, que uno de sus hijos... Recalculando. Está complicado el internet hoy, me parece, ¿no? Recalculando. Sí, nos quedamos... Está haciendo mucho frío, el frío como que congeló, viste, los Congela las cables fibras óptimos, ópticas. las fibras ópticas. Amigos, 7:45 de la mañana. Estamos escuchando Paul McCartney. Bienvenidos.